Que Dios te bendiga. Y una vez más, qué bueno que estás en esta convención Proclama 2021. Sé que has estado disfrutando de buenas conferencias, mensajes retadores, y en este proceso de talleres esperamos también que seas edificado. Si estás aquí es porque sientes una pasión y un llamado por la obra misionera, y en este caso por la obra misionera transcultural. Para mí es un placer llegar hacia ti a través de este medio. Mi nombre es Miguel Ovalle, soy pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Central de La Vega y también consejero en el Ministerio Estudiantes Internacionales. Me gustaría que entremos un poco en materia en lo que se refiere a hacer posible que todo lo que estamos aprendiendo en misiones lo podamos poner en práctica. Estos talleres que vas a estar recibiendo tienen como propósito que lo que aprendes en una conferencia, en una plenaria o la pasión a través de uno de los mensajes pueda transferirse a acciones concretas. Nosotros como iglesia hemos sido buenos en entender qué son las misiones, el principio bíblico de las misiones, inclusive la teología de las misiones. Hemos sido buenos también en ver algunos testimonios. Gracias a Dios, algunas familias han salido, ha sido nuestro caso, los Caraballos, muchos otros que ya ustedes conocen, pero de alguna forma, con lo que ha crecido la iglesia dominicana, específicamente las asambleas de Dios, pero a nivel general, como ha crecido el evangelio en la República Dominicana, no ha sido lo mismo en el proceso misionero. Y quizás hay causas para eso y quisiéramos pues abrir este conversatorio porque hemos visto en plano de qué tratan las misiones, pero todavía en físico, en el terreno, no hemos arrancado. Y es necesario que a través de la conversación, la oración, la unidad, nosotros podamos seguir, porque la tarea es grande. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 4:35, ustedes dicen que faltan 4 meses y que después viene la siega, pero yo les digo, levanten los ojos y vean que los campos están blancos para la siega. Estamos ante un momento de la historia que es necesario que empecemos a dar pasos concretos para el alcance de todas las naciones. Y esto se va a hacer cuando empecemos a creer aquello que Dios ha dicho. Nosotros por años hemos sido receptores de misioneros y hemos sido tímidos en enviar misioneros. Y una de las grandes mentiras que ha estado detrás es el hecho de que somos pobres. Déjame contarte una historia que pasó en la Biblia y cómo algo que vino desde el contexto de la pobreza se convirtió en uno de los mayores milagros. En Juan capítulo 6 vemos a Jesús predicando. Y el versículo 5 dice, enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Cuando nosotros vemos la tarea misionera a nivel global y leemos las estadísticas y vemos los conflictos o los gastos que trae, se presenta un gigante ante nosotros, un problema. Y al igual que Felipe, con corazón honesto y sincero, preguntamos, Señor, ¿cómo vamos a poder lograr esto? A mí me encanta en que esta historia Jesús los pone a prueba y de alguna manera es la historia que se comenta o se relata en los 4 sinópticos. Y en algunos Jesús le dice, denle ustedes de comer. Hay un problema y hay una solución. Al problema que había allí, Jesús le dio una solución milagrosa. Cuando Felipe hace la pregunta, Jesús lo está probando. ¿Qué tienen allí? Había un muchacho con panes. Y esa fue la respuesta desde donde el Señor empezó a trabajar. El Señor no va a empezar a enviar misioneros a todas las naciones cuando seamos una nación rica. Ya somos una nación que tiene muchos recursos y que con lo que tenemos el Señor puede multiplicarlos para suplir la necesidad. En aquel momento la necesidad era pan,
hoy en día es la necesidad de misioneros. Entonces, lo primero es saquemos de nuestra mente que es imposible por falta de recursos, ya que con los recursos que tenemos a disposición del Señor pueden ser multiplicados. Creo que por ahí no va el problema. El problema no es la falta de recursos, quizás en la manera en que invertimos ese recurso. Quizás se nos ha sido más fácil poner ese recurso en lo que vemos, ¿verdad? La construcción de una iglesia como pastor, mi experiencia, ¿verdad? En la remodelación de una iglesia, es más fácil poner recursos en lo que vemos y no en aquello que no vemos, aunque sepamos que es una necesidad imperante. Entonces, el problema no es la pobreza. El problema es que no hemos visto la dimensión del problema que representa el que la iglesia es la respuesta a las necesidades del mundo, pero que la iglesia sigue escondiéndose en sus templos para no cumplir con el llamado del Señor. Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de la misma forma hará el proceso de multiplicación de nuestros recursos y esfuerzos para el cumplimiento de la tarea misionera. Entonces cambiemos la mentalidad de el no hay por el esto es lo que hay y con esto lo vamos a hacer. Entonces es importante, sin ese cambio de mentalidad seguiremos repitiendo lo mismo. No hay, no hay, no hay. El Señor nos mandó a que veamos la necesidad en el campo y a que oremos. En Mateo 9, 37 y 38, entonces Jesús dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo mismo vemos en Lucas 10:2. Entonces es importante que una vez enfocada la necesidad y que cambiemos la mentalidad de no tenemos y mostremos, Señor, esto es lo que tenemos para el cumplimiento de la tarea, entonces vamos a empezar a orar que el Señor multiplique, que envíe obreros a su mies. Es importante el llamado en el campo misionero porque una persona llamada en un día puede hacer más que una persona que no ha sido llamada y que se está entrometiendo donde Dios no lo llamó, aunque dure 20 años con las mejores intenciones. Esa es la diferencia entre la misión transformadora y el humanismo. El humanismo busca dar una respuesta, y no es malo, a través de una ayuda, a través de diferentes programas. Pero las misiones tienen que ver mucho más allá, porque estamos creando o estamos llevando un mensaje, el querigma, un mensaje transformador. Estamos proclamando el mensaje que salva y que no solamente va a solucionar el problema actual del hombre o de la mujer, sino el problema eterno. Le va a dar a esa persona la posibilidad, a través de la fe en Cristo, de tener la vida eterna. Entonces, solucionado el tema de no se puede por falta de recursos, también por falta de obreros, porque los obreros vendrán cuando roguemos al Señor de la mies, es necesario que demos una respuesta desde nuestro contexto a las necesidades que hay alrededor del mundo. A mí me encanta el tema de los moravos que empezaron en 1722 con el conde Nicolaus Laudin, donde por la persecución a un grupo de protestantes en aquel lugar de Moravia, pues comienza esta comunidad. Ellos vinieron al Caribe, en el caso mayor en Surinam, en muchos de los lugares donde estaban los negros cimarrones, en muchos de los lugares donde estaban trabajando en los muelles, y donde quiera que hubiesen esclavos, los moravos identificaron esta necesidad y enviaron misioneros para cubrirla. De hecho, puedes ver diferentes documentales de cómo los moravos entraron a lugares casi imposibles en el área de Surinam y parte aquí también del Caribe, en las plantaciones de caña. Y allí pues trajeron el mensaje de la palabra, la educación y también pues el adelanto tecnológico del cual carecían la mayoría de estas comunidades, y la medicina. Nosotros lo vemos un poco más aquí en República Dominicana, ya que Boyer trajo unos 6,000 esclavos libertos de Filadelfia, eran episcopales, bautistas, los distribuyó
alrededor de la isla, solo por hablar un poco de historia. Y bueno, esto también trajo tanto el evangelio como adelanto en las comunidades donde estos se establecieron. ¿Hacia dónde voy? Identificaron una necesidad y dieron el todo por esa necesidad. Nosotros hemos sido como iglesia, no solamente como denominación, sino como iglesia en la República Dominicana, muy dispersos en dar respuestas cuando se trata de la labor misionera. Y nos hemos unido para temas de representación ante el gobierno. Nos hemos unido para temas de representación ante organismos internacionales inclusive. Pero en el tema de la misión todavía hemos sido tímidos. Hay grandes esfuerzos de Comibán y otras instituciones que han intentado ponernos en la misma mesa para dar respuesta a las necesidades que hay desde Latinoamérica. Sin embargo, no se ha podido. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? Lo primero es contextualizar la necesidad, identificarla y contextualizarla. ¿Dónde sí podemos ir? Y con los recursos que tenemos, ¿cómo podemos focalizarlos para dar una respuesta contundente, clara, contemporánea a las necesidades que se presentan hoy, por ejemplo, en el mundo no alcanzado, o a las economías en crecimiento, que ya no son, ¿verdad?, aquellos G7 que eran los más poderosos, sino que hoy Asia es lo que va en crecimiento? Me estoy refiriendo a China, que ahora es la primera potencia económica mundial. Me estoy refiriendo a India, que va allí pisándole los talones. Y todo el bloque asiático que está creciendo económicamente, pero también en cuanto a personas. ¿Qué hará la iglesia para dar respuestas a las necesidades que hay allí? ¿Qué hará la iglesia para Medio Oriente? Si como iglesia dominicana solo lo vemos muy grande, nunca vamos a lograr el objetivo. ¿Qué tal si enfocamos? Y yo creo que ya lo están haciendo. No puedo hablar a través de la vía electrónica de cómo hemos dado un primer y digamos ya 2 pasos en ese sentido, porque hemos tenido misioneros tanto en India, Singapur, Filipinas y algunos países árabes. Pero ¿qué podemos hacer para que esto sea más efectivo? Quizás debiéramos pensar en equipos misioneros, quizás debiéramos pensar en formar específicamente personas que van hacia allí y empezar a levantar los recursos necesarios y como sea necesario para que esos equipos puedan permanecer en el campo a largo plazo. Miren, varias de las ventajas que tenemos como asambleas de Dios es que donde quiera que vas en el mundo te encuentras una iglesia asamblea de Dios y si no un misionero asamblea de Dios. Pero en el mundo no alcanzado, esos equipos trascienden la denominación y hay equipos de diferentes denominaciones trabajando juntos donde no hay una iglesia. Y nosotros tenemos esa capacidad cultural de adaptarnos donde vayamos. Es fácil para un dominicano, que es como el arroz blanco y está en todos lados, estar en cualquier contexto y adaptarse. Y esa es una ventaja cultural que podemos aprovechar. Lo segundo es cómo también nosotros podemos adaptarnos a presupuestos que no completan. O sea, no siempre necesitamos tener un presupuesto completo para hacer las cosas. A veces lo hacemos con lo que tenemos y nos arropamos hasta donde nos dé la sábana. Lo ideal sería que la iglesia pueda sostener sus misioneros con todo, pero a veces no es posible y el misionero tiene que buscar la forma de permanecer en el campo. Lo vemos en el apóstol Pablo, que lo hacía con trabajo bivocacional, en el caso de construir tiendas, mientras plantaba iglesia. Hoy en día vemos muchos misioneros que están comenzando a abrirse paso a través de negocios, de la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza de español como segunda lengua o la enseñanza de algún idioma que maneje. Hay misioneros que se están abriendo paso a través de las tutorías. Hay misioneros que se están abriendo paso a través de ONG que llevan desarrollo comunitario y a través de eso pues también la palabra. Y en República Dominicana tenemos todo eso. Es
fácil capacitar a alguien que pueda ir a trabajar en un área vocacional y utilizar esa vocación, ese trabajo, como una base de proyección para el mensaje, ya que la mayoría de los países con necesidad de misioneros no le van a dar entrada como un misionero per se, sino que necesita una entrada diferente que puede ser su profesión o su habilidad. Entonces, todo esto nos va a llevar, lo que he dicho desde el principio, ¿verdad? Cambiar la mentalidad y esperar la multiplicación de Dios de los recursos que tenemos. No preocuparnos, sino orar para que el Señor envíe los obreros necesarios y en este caso contextualizar. ¿Es posible hacer misiones desde República Dominicana? Sí. Fíjese, si nuestras iglesias, todas en conjuntos, incluyendo la denominación, pusiera un porcentaje mínimo, 1-2% de sus fondos para la labor misionera, nosotros tuviésemos un colchón para que equipos misioneros pudiesen tener bases de trabajo en Asia, en Oriente e inclusive en Europa, que aunque a veces lo obviamos, porque para los dominicanos representa un lugar más para trabajar y ganar dinero, pero sepa que Dios está utilizando las migraciones de dominicanos y de otras nacionalidades a Europa con el propósito de evangelizar. Tenemos una misionera allí, Mireya, que lo está haciendo, pero para que tengan una idea, el mayor problema hoy en España es falta de obreros. Un 1% de la población española es evangélica, pero el resto está necesitando 7,000 pueblos sin una iglesia evangélica, pero muchas de esas iglesias carecen inclusive de pastores. El contexto europeo, Alemania y muchos otros, donde el evangelio ha ido saliendo, Latinoamérica puede representar una respuesta para las necesidades que ellos tienen. Y tú me preguntas otra vez, ¿se puede hacer desde República Dominicana? Yo creo que sí. Tenemos el recurso humano, más que el recurso humano, el capital humano, la potencialidad, porque nos adaptamos fácilmente, aprendemos el idioma fácilmente, no nos apretamos para aprender, para hablar, para compartir con otros. Donde quiera que haya un dominicano, usted sabe que hay un dominicano. Y lo mismo podemos nosotros como creyentes aprovechar esa ventaja cultural que muchas veces lo tomamos en la forma negativa, pero hay mucho positivo de ello. Hay mucho positivo que rescatar en que no me da vergüenza hablar con la gente, en que no me da vergüenza entrar a contextos diferentes, en que no me achico para aprender un idioma. Y si lo hablé mal, problema de ellos, que aprendan cómo hablamos mal el idioma. Pero podemos aprovechar esa ventaja cultural. Ahora, ¿qué hacer de este lado? Quiero ir ya con esto terminando. Lo que podemos hacer de este lado es ver qué recursos tenemos y empezar a administrarlos de una mejor manera. Que cada iglesia pueda entender y organizarse de manera que sea parte en la respuesta que estamos dando. ¿Y es posible? Yo creo que sí. Ha sido posible que las iglesias se unan para otros temas. En el contexto de las asambleas de Dios, el nivel más básico de hacer este tipo de trabajo es el nivel presbiterial. Y desde el nivel presbiterial hemos visto cómo sí se puede cuando queremos un plan. Entonces, creo que allí comienza nuestro trabajo. Comienza en cada uno de nosotros, claro está, en la iglesia local, en la estructura presbiterial que tenemos y ya a nivel nacional. Tenemos recursos, tenemos que administrarlos bien. Tenemos que comenzar a ponernos retos y metas, identificar qué país o países o qué regiones del mundo queremos alcanzar, quiénes están llamados para ir a ese alcance y cuánto necesitan para realizar su labor. Y con lo que tengan desde el contexto dominicano, con un presupuesto basado en nuestra realidad, entonces empezar a enviar a esa gente. Entonces sé que muchas cosas dice, bueno, pero dijo muchas cosas que no sé si sean posibles. Comencé diciendo que sí es posible y que sí es posible hacerlo desde República Dominicana. Si recibiésemos la ofrenda de un domingo
de un domingo, la ofrenda completa de un domingo al mes para las misiones, solo con eso nosotros tendríamos para soportar equipos misioneros. Pero no siempre se puede. Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que hacer, hay otros compromisos, y lo sé, no somos constantes en hacerlo, pero lo que debemos hacer es, vamos a ser constantes, vamos a buscar la forma, vamos a hacer que cada creyente de las asambleas de Dios pueda decir, yo me comprometo con la evangelización mundial, porque es lo que le da sentido a esta denominación. No fuimos creados para ser una institución eclesiástica estructurada que se sentara en un solo país. Fuimos parte de un mover del Espíritu Santo al principio del siglo pasado y queremos seguir siendo esa denominación que impacta todas las naciones de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, a proclamar que en la conversación ahora puedan salir ideas interesantes de cómo podemos nosotros dar respuesta a la tarea restante, a lo que falta por predicar en todas las naciones. Sí se puede desde República Dominicana. Tenemos el capital humano, tenemos recursos suficientes y sabemos arroparnos hasta donde la sábana nos dé. Por lo tanto, podemos apañarnos con lo que tenemos y lograr predicar este santo evangelio en todo el mundo. Ahora vamos a conversar de cómo es posible hacer misiones desde República Dominicana. Gracias por escuchar esta introducción y sé que ideas geniales, ideas guiadas por el Espíritu saldrán de esta conversación.